Muy buenos días, mis queridos hermanos. Feliz sábado. Que la paz de Dios los acompañe en esta mañana. Muchas gracias por sintonizarte con nosotros, tú y tu familia. Le vamos a pedir al Señor en una oración que nos bendiga en esta mañana, que abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder nosotros recibir su Espíritu y al mismo tiempo que sea de gran bendición el estudio de la palabra que vamos a tener ahora. Así que les pido por favor que se unan conmigo cerrando sus ojos. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos has bendecido grandemente. Gracias porque tu misericordia es infinita. Pedimos Señor que en esta mañana tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y que abra nuestros corazones, que nosotros podamos entender tu palabra a tu forma y no a la nuestra. Pedimos, Señor, que las palabras que salgan de tu servidor no sean de él, sino tuyas. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo sagrado, Cristo Jesús. Amén. Mis queridos, una pequeña recapitulación de los temas que hemos estado teniendo aquí en el clamor de medianoche. Empezamos a predicar unos temas muy importantes. El mensaje de el 1888. Muchos últimamente dentro de la iglesia adventista han querido pisotear el nombre de nuestros pioneros, han querido pisotear sus creencias en lo que ellos creían y sabían. No obstante, creo que ya hemos demostrado a través de las Sagradas Escrituras y también de los escritos de la profeta White, que la verdad que Dios entregó a su pueblo en los primeros 50 años de nuestra historia son muy claves, porque son los fundamentos, son los pilares de nuestra fe. Y en el año 1888 hubo una apostasía inmensa dentro del liderazgo de la iglesia que conllevó a que muchos, la mayoría en el pueblo de Dios, rechazaran directamente a Cristo, a la palabra y al Espíritu Santo. Y mis queridos, es muy importante entender cada aspecto de la Biblia y del espíritu de profecía. Porque si el diablo puede mezclarse, si él puede meterse en alguna parte, él lo va a hacer. Nadie quiere comerse una manzana que tiene un gusanito. Y el diablo quiere meter su gusanito en todos nuestros pilares de la fe de nosotros. Por eso empezamos estos temas. El segundo tema que tuvimos sobre en qué senda tú andas claramente demuestra que aquellos que se alejan de los caminos del Señor sufren consecuencias, así como los que sucedieron en el 1888 nunca volvieron a ver la luz desde que rechazaron el Espíritu en el 1888. Estamos hablando de la gran mayoría de pastores, de ancianos que se habían reunido en la conferencia general del año 1888 para escuchar a dos jóvenes, a Wagner y a Jones. Rechazaron esa luz y aunque después aparentemente habían pedido perdón y se sentían de alguna forma apenados por lo que sucedió, Elena G. de White dice que volvieron a tomar la misma posición que tenían antes para seguir la guerra ciega que se estaba teniendo. El espíritu que esos hombres recibieron no fue el espíritu de Dios, fue el espíritu de Satanás. Y mis queridos, el mensaje tan importante de 1888 tiene que ver con la justificación por la fe. Hemos estado como iglesia en torno a la mayoría del liderazgo hoy, y muchos dentro del pueblo no entienden el tema de lo que es la justificación por la fe. Solamente nos quedamos en el aspecto de solo creer. ¿Será eso bíblico? ¿Será que solo el creer es suficiente para salvación nuestra? ¿O será que hay que tener obras? ¿Será que las obras son los que nos salvan y no la gracia y la justificación por fe? Estos son temas que debemos de estudiar porque son los temas específicamente que nos van a ayudar a poder identificar que el sábado es parte del sello de Dios. Y por eso el sábado pasado tuvimos el estudio sobre nuestra naturaleza. ¿Por qué es que pecamos? Y por eso en esta mañana el estudio que vamos a tener va a ser en cierto aspecto una recapitulación de lo que hemos estudiado en los últimos 3 sábados para nosotros poder seguir avanzando en los próximos capítulos que tenemos adelante. Porque si ustedes creen que estamos terminando
con esta serie de 1888, les puedo decir que nada más estamos empezando. O como se dice en inglés, solamente nos topamos con la parte de arriba del iceberg. Así que mis queridos, en esta mañana, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de una crisis. Hay una crisis. Ahora, ¿cuál es la crisis? Hay varias crisis en el mundo. Y nosotros lo hemos dicho aquí muchas veces. Pero la crisis que más a nosotros nos importa como pueblo de Dios es la crisis espiritual. Y hay muchas formas de predicar sobre la crisis espiritual. Y yo sé que algunos pueden ser que se cansen de escuchar, hay crisis, sí, mis queridos, pero cuando hay algo que no está bien en un vehículo y tú eres un mecánico y tú tienes a un cliente que constantemente te trae un vehículo para que tú les des servicio y tú le dices, cliente, hay un problema con su vehículo en esto, y el cliente te sigue diciendo que no, es tu trabajo como mecánico ignorarlo y no dejarle saber. Imagínense ustedes si este problema con este vehículo son los frenos. Si ese mecánico no sigue insistiendo que hay un problema con los frenos del vehículo y el cliente tiene que hacer algo para poder arreglarlo, ya sea permitir que sea arreglado o llevarlo a otro lugar donde lo puedan arreglar, como mecánico esa persona tiene constantemente el deber tener que dejarle saber a esta persona que sus frenos andan mal. Pues en esta mañana eso es específicamente lo que yo quiero que ustedes entiendan. Porque nosotros como pueblo adventista somos un vehículo, ¿ok? Y nuestro vehículo tiene problemas de frenos. Y el problema es que estamos por la vía incorrecta. Y si no tenemos frenos, no podemos frenar a tiempo para poder nosotros desviarnos de esa vía incorrecta. Así que, para avanzar en esta mañana, ¿cuál es la crisis? La crisis espiritual. ¿Dónde es que nosotros encontramos eso en la palabra de Dios? Les invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de Oseas. En el libro de Oseas vamos a estudiar rápidamente cuál es la crisis espiritual que se encuentra dentro del pueblo de Dios. En el capítulo 4, Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Ok? Oseas capítulo 4, versículo 6. Y ahí en pantalla pueden leer juntamente conmigo. Mi pueblo fue talado. En otras versiones dice, mi pueblo perece, muere. ¿Y por qué? Porque le faltó sabiduría. O sea, por falta de conocimiento. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mis queridos, la palabra es bien clara. El libro de Oseas es un libro que muchos leen y creen que solamente se aplica al pueblo de Israel. Pero recuerden que la historia de la humanidad se trata de un solo pueblo, una sola mujer. Estamos enseñando que hay varias mujeres en la Biblia, ¿no, mis queridos? Hay una sola mujer en la Biblia. No existen dos mujeres. Hay una que sí se llegó a prostituir, pero ella tiene una descendencia que quiere ser fiel. Y eso va a ser un estudio aparte. Pero yo quiero que ustedes presten atención. Porque en el libro de Oseas, el mensaje de esperanza que Dios tiene no es específicamente para la mujer. Es para los hijos de la mujer. Para los hijos de Israel. ¿Ok? Y aquí específicamente estamos viendo que la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, la única que se puede obtener a través de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y dice que como nosotros rechazamos el conocimiento, Él también nos rechazará de su sacerdocio. Y yo quiero que ustedes sepan que esto es una conexión directamente al tema de las 7 iglesias Apocalipsis que nosotros tuvimos no hace mucho. Específicamente, les voy a dar a ustedes un hint. ¿Ok? La iglesia de Filadelfia, ¿ok? Que son los 144,000. Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 13, ¿ok? Yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. O sea, estamos viendo que la crisis no solamente está con la mujer, sino que eventualmente puede incluso llegar hasta la descendencia de ella. Ahora, mis queridos, ¿por qué es tan importante entender lo que sucedió en el pasado con Israel para nosotros? Así como Israel fue el pueblo que Dios escogió, la iglesia adventista es la iglesia que Dios escogió. Es la iglesia que Él levantó, el movimiento adventista. Y recuerden, cuando aquí en este canal nosotros estamos hablando de iglesia, no estamos hablando del edificio, no estamos hablando de la conferencia general, no estamos hablando de tu conferencia local o las divisiones. Estamos hablando de ti y de mí.
nosotros somos la iglesia. La organización, la conferencia general, la división, las conferencias por estado, y también, tú sabes, se le dicen delegaciones, por ejemplo, donde yo soy en Cuba, simplemente es la organización que Dios ha usado en su iglesia para poder promover, predicar y entregar la verdad al mundo. Pero la iglesia somos tú y yo. Y tenemos que nosotros entender que el pueblo de Dios está compuesto por personas, no por edificios. A Dios no le importan los edificios, a Él le importan las personas. Dice la palabra, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está la presencia de Dios. Así que, ¿por qué es importante entender lo que le pasó a Israel? Bueno, miren bien lo que dice el Espíritu de Profecía en la matutina Cristo Triunfante, página 256, el 6 de septiembre. También la pueden encontrar en manuscrito 32 de 1898. La historia se repite. ¿Ok? La historia se repite. El pueblo de Dios no hará espectáculo pretencioso. Esta higuera arruinada con sus pretenciosas ramas es repetir su lección en todas las épocas hasta el fin de la historia de la tierra. Si el espíritu de Satanás entró en los corazones no santificados en los días de Cristo para contrarrestar los requisitos de Dios en esa generación, seguramente entrará en las iglesias cristianas profesas en nuestros días. La historia se repetirá. Pero las personas que obedecen, escuchen bien, los mandamientos de Dios no tienen controversia. Toman la palabra de Dios como guía. Así que como ustedes ven, número 1, la parábola de la higuera es muy importante para nosotros entender, porque no solamente se aplica al pueblo de Israel, sino que se aplica a nuestra iglesia en el tiempo de hoy. Y sí, tenemos muchas iglesias pretenciosas, tenemos muchos dentro del pueblo de Dios que pretenden y se hacen, pero no son. Ahora, es importante notar, como ella dice, que es repetir su lección en todas las épocas hasta el final de la historia de esta tierra. Desgraciadamente, si nosotros olvidamos la historia, estamos nosotros, como decir en otras palabras, malditos a repetirla. O sea, estamos entregados a repetirla. Es como una maldición el olvidar el pasado. Ahora, si nosotros estudiamos la crisis que hubo en el tiempo de Israel, ¿en qué nos ayuda a entender a cómo no repetirla? Porque claramente el Espíritu de Profecía nos está diciendo que se repite. Lo mismo que pasó en el pasado se repite. Oseas 4:6 se está repitiendo hoy. Hoy muchos dentro de la iglesia están muriendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero ¿cómo es posible que una iglesia teniendo el espíritu de profecía, que puede entender las grandes profecías bíblicas, está muriendo? No hace mucho sentido, a menos que solamente estamos ejerciendo una pequeña parte de la luz que Dios entregó a su pueblo y el resto lo estamos rechazando. Y mis queridos, en esta mañana les voy a hablar de un tema específicamente, uno solo, de los tantos que hay, de los cuales la iglesia está rechazando. Y tú y yo no deberíamos de rechazarlo. El poder de Dios es grande. Sigue diciendo en la matutina Desde el Corazón, página 331, también se encuentra en Señales de los Tiempos, 15 de noviembre 1899. La historia se repite. La historia se repite. La misma mente magistral que conspiró contra los fieles en épocas pasadas está ahora trabajando para obtener el control de las iglesias protestantes, para que a través de ellas puedas condenar y dar a muerte todos los que no adoren el sábado de ídolos. No tenemos que luchar con simples mortales, como puede parecer. No luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares altos. Pero si el pueblo de Dios pone su confianza en Él, escuchen bien, si el pueblo de Dios, esta palabra es muy importante, no es la iglesia en singular, sino se está refiriendo en pueblo a en plural, ¿ok? Un grupo de personas, el pueblo de Dios, pone su confianza en Él, en Dios, y por fe confía en su poder,
Los dispositivos de Satanás serán derrotados en nuestro tiempo tan señaladamente como en los días de Mardoqueo. Así que si nosotros creemos y tenemos fe, podemos derrotar a Satanás. Ahora, mis queridos, ¿por qué es que existe la crisis? Si Dios supuestamente nos ha dado lo suficiente para poder derrotar a Satanás y al pecado, ¿por qué es que existe esta crisis? Una muy buena pregunta. Miren lo que dice la Review and Herald, octubre 30, 1900. Es para ayudarnos a entender por qué es que existe la crisis. Oh, cuán débil es nuestra fe, que no nos valemos de las ricas y gloriosas promesas de Dios. Es su naturaleza, escuchen bien, otorgarnos sus dones. Sabio y todopoderoso dará generosamente a todos los que pidan con fe. Mis queridos, esto es una referencia bien clara hacia el capítulo 4 de Oseas que leímos no hace mucho. Por rechazar el conocimiento, la verdad, el sacerdocio que tiene la responsabilidad de enseñarnos la palabra de Dios está muriendo porque tienen una fe débil. Sigue diciendo la hermana White en Review and Herald mayo 3 del 1881, la religión debe ser hecha el gran negocio de la vida. Todo lo demás debe mantenerse subordinado a esto, a ganar las obras, no a hacer dinero, no a tener negocios de vender casas, no a tener negocios de vender autos, no a tener negocios de comportaje. ¿Ok? Los libros son importantes, pero lo principal es ganar almas. Si tienes que perder en tu negocio, si tienes que perder en tu trabajo, en tu vida, dinero, por tal de tú poder ayudar a traer un alma a los pies de Jesús, asegúrate que todo lo demás esté subordinado a eso, al salvar las almas, sin importar las pérdidas que tú tengas. Todo nuestro poder de alma, cuerpo y espíritu debe estar involucrado en la guerra cristiana. Debemos buscar en Cristo fortaleza y gracia y obtendremos la victoria tan seguramente como Jesús murió por nosotros. Así que claramente estamos viendo que el problema por el cual existe una crisis es porque el hombre, el pueblo de Dios, ha rechazado, número uno, el conocimiento, su palabra. Y al nosotros rechazar su palabra hay consecuencias, porque nuestra fe no puede crecer y al tener una fe débil estamos en graves problemas. Más prueba de que hay una crisis y por qué es que existe. Review and Herald, junio 16, 1896, dice: Dios es omnipotente y en cada punto en que necesitemos la ayuda divina y la busquemos con sinceridad, se nos dará. ¡Wow! ¡Qué precioso! Dios ha prometido su palabra de que su gracia será suficiente para ti en tu mayor necesidad, en tu angustia más dolorosa. Cristo será para ti una ayuda presente si te apropias de su gracia. Si el que quiere profesar seguir a Cristo no manifiesta que sus motivos están por encima de los del mundo en esta gran contienda donde hay todo que ganar y todo que perder, nunca será un vencedor. Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Están prestando atención a lo que yo estaba diciendo no hace un poquito atrás? Tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Y recuerda que lo más importante en este momento es la guerra espiritual, la guerra cristiana que tenemos nosotros contra el mundo. Sigue diciendo la hermana White, se debe hacer uso de todo poder confiado para que pueda vencer al mundo, a la carne y al diablo a través, fíjense bien, del poder del Espíritu Santo, por gracia abundante, siempre que no falle ni se desanime, sino que sea completo en Cristo, aceptando en Él amado. Mis queridos, más claro que el agua, la profeta no puede ser. El Espíritu nos está diciendo claramente que solamente es a través del poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos vencer al mundo, podemos vencer al diablo. Aquí claramente dice que el que profesa seguir a Cristo y no manifiesta que sus motivos están por encima de los del mundo, está en gran contienda donde hay todo que ganar y todo que perder. Estamos viviendo en tiempos donde tú y yo somos la herramienta que Dios necesita para predicar su mensaje. Si nosotros no nos dejamos usar, estamos siendo partícipes de instrumentos de Satanás. Tienes que dejarte usar por Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante. Vamos a contestar estas siguientes preguntas. ¿Cómo obtener este poder? Porque a mí me llamó mucho la atención cuando ella dice que es a través del poder del Espíritu Santo. Ok,
cómo recibir el Espíritu Santo. Hay dos cosas. Número uno, hay que recibir el Espíritu Santo, y número dos, hay que obtener el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros podemos correlacionar las dos cosas con la palabra y el Espíritu Profecía? Muy fácil. Pero antes de nosotros contestar esas preguntas, vamos a hacer unas pequeñas declaraciones, porque puede ser que las personas estén confundidas con el mensaje que se vaya a predicar. Para entender bien este asunto, fíjense bien lo que dice la hermana White, Review and Herald, 14 de enero de 1881, declara ella que para entender bien este asunto del cual estamos hablando ahora aquí, debemos recordar que nuestros corazones son naturalmente depravados y somos incapaces por nosotros mismos de seguir un curso correcto. Sí, lo que queremos nosotros declarar en esta mañana es que en ningún momento vamos a presentar que el hombre tiene poder para vencer al pecado. Claramente acabamos de leer que la hermana White dice que es a través del Espíritu Santo. Y la palabra también lo enseña. Ahora, es solo por la gracia de Dios, fíjense bien lo que dice ella, combinada con los esfuerzos más fervientes de nuestra parte, que podemos obtener la victoria. La gracia de Cristo juega un rol muy importante en la salvación del hombre, pero no es lo único. Y eso es un problema, porque eso es lo que hemos estado enseñando a nivel en general. En muchas de nuestras iglesias se ha estado enseñando eso mismo, que solamente la gracia de Dios es necesario para la salvación. No, mis queridos, combinada. A las personas no les gusta escuchar o decir esto, pero la salvación no depende solamente de creer. No depende solamente de creer. Miren lo que dice ella también en Review and Herald, febrero 18 de 1904. Hablando del hombre, su propio poder es pequeño, pero Dios es omnipotente y Dios es su ayudador. Diariamente debe dar y conocer sus necesidades en el trono de la gracia. Por fe y confianza, escuchen bien, por fe y confianza, al valerse de los recursos proporcionados, pueden ser más que un conquistador. En una cita ella está hablando de gracia combinada con esfuerzos fervientes de parte del hombre, y en otra cita ella está hablando de fe y confianza. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que nosotros correlacionamos todo esto con el aspecto de recibir el Espíritu Santo y cómo es que recibimos su poder? Ahora, este tema, ¿será que actualmente, porque sabemos que es un tema importante para nuestros tiempos, ¿estarías de acuerdo? Es importante para tu vida, para mi vida, para nuestras familias, nuestras amistades, nuestras iglesias, para nuestros líderes, para el pueblo en general. Este tema es muy importante. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos entender la verdad que Dios trata de enseñarnos a través de su palabra y de los escritos del Espíritu de Profecía sobre este tema de la salvación, que muchas veces nosotros mismos complicamos? Les queremos añadir palabras cuando no debemos. Hay veces que queremos simplificarlas en un aspecto que no es correcto, pero pecamos al momento de tratar de explicar un sentido o un punto que simplemente la Biblia lo declara tal como es y nosotros tratamos de arreglar el versículo o el texto. Ahora, fíjense bien, porque hay una gran diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. ¿Ok? Y aunque muchas veces el tema de solamente necesitas creer parece sencillo, hay muchos huecos que esa frase solamente se necesita gracia no tapa. Y cuando empiezas a hacer preguntas a una persona, como tú me demuestras que lo único que hace falta es tener fe, o en este caso creer en Jesús, o en este caso solamente a través de la gracia de Cristo es que vamos a llegar al cielo, la persona empieza a añadir palabras a la misma palabra de Dios y usando textos de tal pastor y de tal teólogo, cuando si vamos simplemente directamente a la Biblia encontramos nuestra respuesta. Como prueba, les tengo en Primeros Escritos, página 96, ¿qué es la verdad? ¿Ok? Me mostraron que la verdad, una vez publicada ahora, y esto fue escrito en el 1853, al principio del movimiento adventista, ¿ok? Presten atención, se mantendrá porque es la verdad para los últimos días. Aquellos pastores, teólogos, profesores de teología y aquellos cristianos adventistas que enseñan que los pioneros se habían equivocado en un montón de cosas, o en alguna doctrina, o en varias doctrinas, tengan en mente que aquí la profeta está declarando
que es la verdad para los últimos días. Y esta no es su opinión, porque ella empieza diciendo que le mostraron que la verdad, una vez publicada ahora, se mantendrá porque es la verdad para los últimos días. Vivirá, y menos se necesita decir sobre ella en el futuro. No es necesario poner innumerables palabras en papel para justificar lo que habla por sí mismo y brilla en su claridad. La verdad es recta, clara y se destaca audazmente en su propia defensa, pero no es así con el error. Es tan sinuoso y retorcido que necesita una multitud de palabras para explicarlo en su forma torcida. ¿Ok? Esto es específicamente lo que nosotros estamos tratando de enseñar aquí ya hace un tiempo para acá. Queremos que ustedes entiendan que Dios levantó a un pueblo y fue Él quien lo guió. Nada de lo que fue fundado en los primeros 50 años, como lo declara en otra cita la hermana White, que lo hemos leído aquí en este canal, nada de esas verdades son malas o erróneas. Tenemos que tener cuidado con nuestras acusaciones. Los pioneros, es verdad que no entendieron ni tuvieron toda la verdad. Eso es muy cierto. Pero en los fundamentos, en los pilares, Dios sí los entregó. Porque si Él no los hubiera entregado, hoy en día no existiera el pueblo adventista. Lo que existiera sería una amalgamación. Pero Él tuvo que hacer una separación entre la iglesia católica y la iglesia protestante y el pueblo adventista, para que claramente se viera la verdad. Ahora, mis queridos, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo nosotros definimos la verdad? Vivimos en un mundo donde la verdad mía no es la de fulano, y la verdad de fulano no es la verdad de mengano, y la verdad de mengano no es la verdad que se enseña en las universidades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la verdad? Vamos a la palabra, donde se encuentra la sabiduría que por siempre existirá. Juan, capítulo 14, versículo 6, muy conocido por todos nosotros. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no viene por mí. Ahora, ¿qué significa lo que Jesús dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre sino a Él. Para nosotros poder llegar al Padre, tenemos que primeramente ir a través del Hijo. Al mismo tiempo también aprendemos que Cristo enseñó a sus discípulos a orar al Padre, pero en nombre de Jesús. ¿Ok? Presten atención, en la Biblia siempre encontramos mucho la relación entre el Padre y el Hijo, es precioso. Es el Padre y el Hijo constantemente, el Padre y el Hijo constantemente. Ahora, la palabra de Dios es la verdad, es verdad. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La misma que proviene del Padre y fue su unigénito, Juan 3:16, Juan 1:1 y Juan 14. Así que la verdad es la vida de Jesús, la cual debe ser manifestada en nosotros. Pero ¿cómo se manifiesta esta verdad? A través del Espíritu de Dios, del poder de Dios mismo, nosotros podemos estar en comunión con Él y vencer al pecado como Cristo lo hizo. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, vemos el llamado a estar en comunión con el Padre y el Hijo. Dice la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis queridos, en el principio era el Verbo. Estamos hablando de Jesús. Y el Verbo estaba con Dios, hablando sobre el Padre. ¿Ve? El Verbo Cristo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Ahora, hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque muchos quieren negar la influencia del Espíritu de Dios y de la importancia que tiene en nuestras vidas. Ahora, recuerden bien, nada en la Biblia es al azar. Y nada que fue puesto en ella fue inspirado por un hombre. Toda la palabra fue inspirada por Dios. Lo que hemos visto y oído, hablando de la persona de Jesús aquí en la tierra, ¿qué fue lo que Él les dijo a los discípulos antes de irse? ¿Cómo y cuándo es que recibimos el Espíritu Santo? Que fue la pregunta que habíamos tenido. Vamos a recibir nuestra respuesta a través de la palabra. Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Jesús es un consolador, por ahora Él está hablando de otro,
para que éste esté con vosotros para siempre. ¿Ok? Al Espíritu de verdad, versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mis queridos, Cristo está con nosotros y nosotros cuando nacemos del Espíritu somos la palabra viviente de la verdad. Y qué bonito, porque Jesús mismo le dijo a Nicodemo que para poder llegar al cielo es necesario nacer del Espíritu. Y fíjense ustedes, la Biblia dice, cuando la palabra nos habla a nosotros, que Jesús fue engendrado del Padre, al mismo tiempo también nos dice que fue nacido del Espíritu. Entonces, lo mismo que Él nos pide a nosotros, es la misma experiencia de Jesús. Jesús nació del Espíritu, ahora nos dice que es necesario que nosotros volvamos a nacer a través del Espíritu. Ahora es obvio que nosotros no podemos volver a entrar al vientre de nuestra madre, que fue el argumento que Nicodemo le hizo a Jesús, pero Jesús le tenía una respuesta. Y obviamente no es necesario y obviamente no se está pidiendo que vuelvas a entrar al vientre de tu madre porque es imposible, pero si nosotros morimos al yo y dejamos que Cristo nazca en nosotros, si somos echados por debajo de las aguas y volvemos a nacer, ahora nacemos nosotros del Espíritu. ¿Cuándo es que nosotros recibimos el Espíritu Santo? Cuando nosotros nacemos del Espíritu. Por eso es tan importante entender, porque son dos cosas: recibir el Espíritu Santo y nosotros tener el poder del Espíritu Santo. El primer paso en nuestra vida para el mensaje que estamos predicando, que tiene que ver específicamente con vencer a la crisis, número uno, tenemos que nacer del Espíritu. Si no naces del Espíritu, no podemos obtener el poder, y eso lo vamos a ver más adelante. Algo interesante que mientras yo estaba haciendo este estudio noté, es que así mismo como ustedes ven las palabras que yo marqué en azul, encontré una bonita oración. ¿Ve? La palabra de Dios es verdad a través del Espíritu de Dios. Lo que hemos visto y oído y fue rogado al Padre, el Espíritu de verdad, no nos dejará huérfanos. Qué precioso mensaje. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos el Espíritu Santo? Porque Elena de White habla que el diablo tiene incluso hasta su propio espíritu, un espíritu maligno que conlleva a la gente a hacer mal. ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos el espíritu correcto? ¿Y por qué es que nosotros queremos al Espíritu Santo? Miren lo que dice esta carta 66, 10 de abril 1894, que habla sobre el poder de Jesús. Dice, queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Dice otro en manuscrito 14, página 84, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darles suficiencia. Mis queridos, cuando nosotros estudiamos en el Espíritu de Profecía y en la Biblia sobre Jesús y sobre el Espíritu Santo, estamos notando algo inmensamente increíble. Fue dado para darnos suficiencia. Y claro que lo vamos a querer. ¿Quién no va a querer recibir el Espíritu de Jesús? ¿Quién no va a querer tener las obras de Jesús? ¿Acaso alguien no quiere llegar a ser tan perfecto como Jesús mismo? ¿O es que acaso Cristo mismo no nos pidió que fuéramos perfectos como vuestro Padre que está en el cielo? Vamos a seguir adelante. Un versículo muy precioso que explica específicamente estas citas que acabamos de leer en Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? No es de él. Así que, contestando la pregunta, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu correcto y no el Espíritu incorrecto? El Espíritu de Satanás, aquí lo dice. Si tú vives según el Espíritu, ¿ok? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, o sea, no pertenece a Cristo. Por sus frutos os conoceréis. La palabra se comunica constantemente. Miren lo que dice Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es.
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho o es necesario nacer de nuevo. Por eso, mis queridos, si tú quieres recibir al Espíritu Santo, tienes que volver a nacer del Espíritu. Y si tú naces del Espíritu, vas a recibir su poder porque Espíritu eres. Y si tus frutos son los frutos del Espíritu Santo, tú estás en comunión con el Padre y el Hijo. Y al estar en comunión con el Padre y el Hijo, tienes suficiencia para vencer el pecado. Y ahí es donde vamos a entrar ahora. Porque eso es específicamente lo que nosotros tenemos que predicar. Es posible parar de pecar. Es posible vencer al pecado. Nos preguntamos cómo y cuándo es que recibimos el Espíritu. Ya vimos nuestra respuesta. ¿Acaso el bautismo lo es todo? ¿El aceptar a Cristo es todo? Porque, me bautizo, recibo el Espíritu, ya recibí el poder. Acepto a Cristo, perfecto, tengo su gracia, ya soy salvo. Mis queridos, Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué Jesús nos va a pedir algo que supuestamente es imposible y que solamente va a suceder en la segunda venida? Cuando nuestros cuerpos sean transformados, también el carácter va a ser transformado. Mis queridos, ya hemos leído aquí suficientes citas probando que los santos que van a ser santos en el cielo tienen que primeramente ser santos en la tierra. Hemos estudiado que el proceso de la santificación es muy importante. Si nosotros aceptamos solamente la justificación y no pasamos por el proceso de la santificación, no hay una glorificación. Y nosotros lo vemos en el mismo Jesús. ¿Ok? Jesús, número 1, nos enseñó a nosotros que nosotros no podemos ser justificados por nuestras propias obras. ¿Ok? Por eso es que somos justificados a través de las obras de Cristo. Una vez que somos justificados a las obras de Cristo, morimos al yo para que nazca Él en nosotros. Y una vez que Cristo nace en nosotros, es que nosotros seremos entonces para glorificar a Dios. Ahora, Juan 14, miren bien, porque estábamos leyendo esto hace un momentico, pero Juan 14, versículos 15, 16, 19 y 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. El que tiene mis mandamientos, escuchen bien, y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo es que Cristo se va a manifestar a nosotros? Él dijo que iba a enviar a otro, nos dará otro consolador, el Espíritu Santo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, Cristo se está manifestando en tu vida. Cristo es nuestro ejemplo de perfección. Ahora, miren lo que dice esta cita de la Review and Herald 18 de febrero de 1890. En Cristo, la divinidad y la humanidad se combinaron. ¿Ok? La divinidad no fue degradada a la humanidad y la divinidad ocupó su lugar, pero la humanidad, al estar unida a la divinidad, resistió la prueba más feroz de la tentación en el desierto. Él resistió la tentación mediante el poder que el hombre puede dominar. Se aferró al trono de Dios y no hay hombre o mujer que no tenga acceso a la misma ayuda por medio de la fe en Dios. El hombre puede llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. ¿Ustedes escucharon lo que yo leía? ¿Ustedes escucharon esto? Se aferró al trono de Dios y no hay hombre o mujer que no tenga acceso a la misma ayuda por medio de la fe en Dios. El hombre puede llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Cristo vino a revelar la fuente de su poder para que el hombre nunca pudiera confiar en sus capacidades humanas sin ayuda. Aquellos que quieran vencer deben poner a prueba cada poder de su ser. Deben agonizar de rodillas ante Dios por el poder divino. Cristo vino para ser nuestro ejemplo y para darnos a conocer a fin de que seamos partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo escapado de las corrupciones que hay en el mundo a causa de la lujuria, Cristo con su propio ejemplo hizo evidente que el hombre puede mantenerse en integridad. Los hombres pueden tener un poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar. Un poder que los coloca donde pueden vencer como venció Cristo. En ellos se puede combinar la divinidad y la humanidad.
Yo no voy a decir más nada, porque eso está bien claro. Y si no es suficiente, mira lo que dice aquí. Review and Herald, 17 de febrero de 1910. Cristo vino a la tierra para traer la divinidad a la humanidad. Necesitamos esa divinidad. Jóvenes y viejos lo necesitan. Si no sabes nada acerca de este poder, te ruego, mi querido hermano, que por el amor de Cristo que lo busques. Esforzarse por vivir una vida coherente. Aférrate a Cristo por una fe viva y activa. Acércate a Él tal como eres, desvalido y dependiente, y di: Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Ayúdame a estudiar tu vida, tu abnegación y tu sacrificio. Ayúdame a ser un cristiano en todo el sentido de la palabra. Mis queridos, Review and Herald, 6 de diciembre de 1892. La divinidad y la humanidad se unieron en Cristo para que pudiera revelarnos el propósito de Dios y llevar al hombre a una comunión íntima consigo mismo. Esta unión nos permitirá vencer al enemigo, porque por la fe en Cristo tendremos el poder divino. ¿Puede la iglesia de Cristo entonces vencer y vivir sin pecado? ¿Acaso este mensaje fue rechazado? Porque yo no sé ustedes, pero yo he escuchado en muchos púlpitos, incluso recientemente, que es una pena y una desgracia, y al mismo tiempo me entra como le voy a decir, una molestia santa, porque hay tantas personas que no conocen y se dejan guiar por hombres. Mis queridos, limitamos a Dios cuando nosotros decimos que nadie va a vencer al pecado mientras camina en esta tierra. ¿Acaso Dios no tiene poder? ¿Acaso cuando la palabra nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, solamente se presta para hacer dinero, hacer negocios, construir casas, tener carreras, ser deportistas, pero no se aplica a vencer al pecado? Review and Herald, 14 de diciembre de 1906. Cristo ha hecho toda provisión para la santificación de su iglesia. Él ha hecho abundante provisión para que cada alma tenga tal gracia y fuerza que sea más que un vencedor en la guerra contra el pecado. El Salvador es herido de nuevo y expuesto a la vergüenza cuando su pueblo no presta atención a su palabra. Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado, para que en su poder su pueblo también vivir vidas sin pecado. Los desea mediante la práctica de los principios de la verdad que se encuentran en la Biblia, para mostrar al mundo que la gracia de Dios tiene poder para santificar el corazón. Recientemente, yo escuché teólogo adventista, pastor de renombre, decir: lo único que necesitas para llegar al cielo es creer. Mis queridos, ¿qué fue lo que pasó en el 1844? ¿Por qué es tan difícil de entender esta verdad? ¿Por qué limitamos a Dios cuando se trata de vencer al pecado? Cristo y Dios no vienen a buscar un pueblo que está en pecado. Sí, somos pecadores, no somos perfectos. Recuerden, el hombre no tiene poder para nada. Pero la Biblia dice: el que es justo, acción justo, siga siendo justo. El que es santo, acción, siga siendo santo. El que es sucio, acción, siga ensuciándose. Y el que es injusto, acción, siga siendo injusto. Para cuando se cierre la gracia, no es que se va a hacer una definición entre Dios y su pueblo y el diablo y sus seguidores. No, mis queridos. Ahí simplemente es el fin de lo que se va a conocer como la historia del ser humano, porque empiezan a caer los juicios de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar diferente desde hoy. Miren lo que dice en Mensajes Selectos, tomo 2. He aquí el Cristo, he aquí la verdad, porque Cristo es la verdad.
Mientras la preocupación de muchos consiste en desarraigar el fundamento de nuestra fe, que nos ha hecho salir de las iglesias y del mundo para constituir un pueblo peculiar en el mundo, debemos dar nuestro testimonio como lo dio Juan. Fíjense bien, lo que era desde el principio, estamos hablando del verbo, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, hablando de Jesús que se hizo carne, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Una referencia directa a Juan 1 al 3. Testifico de las cosas que he visto, de las cosas que he oído, de las cosas que mis manos han manejado en lo que concierne a la palabra de vida. Sé que este testimonio procede del Padre y del Hijo. Hemos visto y damos testimonio de ello, que el poder del Espíritu Santo ha acompañado a la presentación de la verdad. Ha amonestado mediante la pluma y la voz y ha dado los mensajes en sin orden respectivo. Negar esta obra equivaldría a negar al Espíritu Santo y nos colocaría con esa compañía que se alejó de la fe, prestó oído a los espíritus seductores. Y yo no lo puse en este estudio, pero hay otra cita de Ellen G. White, que cuando nosotros rechazamos al Espíritu Santo, nosotros estamos prácticamente rechazando a Dios. En rechazar al Espíritu Santo no hay nada en lo cual Dios pueda hacer por nosotros. Mis queridos, ¿cómo es que tú rechazas al Espíritu Santo al tú rechazar este mensaje? Si tú rechazas de que es posible vencer al pecado ahora, hoy, mañana mismo, tú estás rechazando al Espíritu y estás rechazando esa obra. Mis queridos, ¿el creer entonces será suficiente? No, mis queridos, no lo es. ¿Tenemos que ser hacedores? Pues claro que tenemos que ser hacedores. Recuerden que la gracia, juntamente con los esfuerzos humanos, es como nosotros podemos ser victoriosos. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, sigue leyendo el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y miren la respuesta que da Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ustedes escucharon? Mis queridos, bien claro está. Tú no puedes demostrar una fe que no tiene obras, que no da frutos. Por sus frutos os conoceréis. Y la respuesta de Santiago es muy sencilla, muy simple, muy fácil, incluso muy respetuosa. Yo podré mostrar mi fe a través de mis obras. Versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero recuerda que también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Mis queridos, aunque no está respondiendo a las mismas preguntas que él está haciendo, yo creo que las mismas preguntas te conllevan a la misma respuesta. De nada sirven los buenos propósitos hechos con las propias fuerzas. No todas las promesas del mundo romperán el poder del mal hábito. Los hombres nunca practicarán la templanza en todas las cosas hasta que sus corazones sean renovados por la gracia divina. No podemos guardarnos del pecado por un momento. Cada momento dependemos de Dios. Esto está en Ministerio de Sanación, en inglés Ministry Healing, página 179. ¿Por qué fue que yo la puse? Porque dice que los hombres nunca practicarán la templanza en todas las cosas hasta que no sean renovados por la gracia divina. Tenemos que tener templanza. Y eso no es solamente una ley de la salud, eso es un fruto del Espíritu, es la templanza. Ahora, necesitamos practicar la templanza porque es un fruto del Espíritu. El que no tiene templanza no tiene a Dios y su obra. Por ejemplo, en lo que nosotros comemos necesitamos templanza. Nuestro descanso necesitamos templanza.
en lo que nosotros vemos, oímos, en lo que participamos, con quién participamos. Mis queridos, se tiene que hacer una clara distinción con quién tú te estás mezclando, con quién tú te estás sentando en la misma mesa. Creemos que porque yo me siento en una mesa y al lado mío se sienta alguien que es pecaminoso en el aspecto de que vive en el pecado porque le gusta y porque no hace nada para abandonar ese camino. Fíjense, no es que uno sea mejor que esa persona, pero hay una diferencia entre el pueblo de Dios y aquellos que no son del pueblo de Dios. Los que son del pueblo de Dios quieren constantemente luchar contra su naturaleza pecaminosa, ¿ok? Contra la naturaleza caída, más bien dicho, es como se debe decir. Pero aquellos, incluso cristianos, adventistas, guardadores del sábado, que practican los frutos de la carne, mis queridos, eso nos afecta. Tenemos que tener templanza. ¿Cómo es posible mezclar lo bueno con lo malo? Abstención de lo bueno y uso de lo malo. Yo no entiendo cómo es que eso hoy en día se ha convertido en una moda. Voy a repetir. ¿Cómo es posible mezclar lo bueno con lo malo y tener abstención de lo bueno y uso de lo malo? Hoy en día, a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno. Literalmente. Miren lo que está sucediendo actualmente en el estado de Georgia y la Corte Suprema con el tema del aborto. Es increíble que se está tratando de luchar por los derechos de las mujeres. Pero mis queridos, yo respeto que una mujer deba hacer lo que quiera y que haga lo que quiera con su cuerpo. Eso es un problema de ella. Pero eso no incluye matar a un bebé. Y yo sé que me estoy metiendo aquí en, como nosotros los cubanos decimos, camisas de 11 balas con este tema. Pero es que es una realidad. Ok, la mujer tiene derecho para hacer lo que le da la gana con su cuerpo y el bebé. El bebé no puede decidir si quiere vivir o no. Por el bebé no puede hablar por sí mismo. El bebé ni siquiera se puede defender. Entonces, ¿usamos ahora el aborto como un método anticonceptivo? Eso es para que ustedes vean en la situación que el mundo está actualmente. ¿Por qué en vez de luchar por lo que ellos le dicen a favor de los derechos de las mujeres, no preparan un programa para aquellas mujeres que no quieran ser madres? Un programa donde se pueda tener familias que puedan adoptar a esos hijos. ¿Por qué tenemos que rápidamente matarlos, eliminarlos? Mis queridos, esto no es solamente aborto de tantas semanas en el vientre de la mamá. Están luchando para que incluso tantas semanas después del bebé haber nacido sea considerado un aborto el matarlo porque la madre no lo quiere más. Eso es asesinato. Yo no sé ustedes, pero los indefensos no tienen por qué cargar con las malas acciones de los adultos, simplemente porque no se cuidaron o no fueron responsables con algo tan bonito que Dios le entregó al hombre. Como cuando una pareja, hombre y mujer, se casan frente a Dios y se unen sus cuerpos. Mis queridos, este tema a mí me ha afectado mucho. Review en Herald, 12 de agosto de 1884. El camino a la libertad del pecado es a través de la crucifixión del yo y el conflicto con los poderes de las tinieblas. Eso es específicamente lo que estamos experimentando. Que nadie se desanime en vista de las severas pruebas que se enfrentarán en el tiempo de angustia de Jacob, que aún está por delante de ellos. Deben trabajar fervientemente, ansiosamente, no para este tiempo, sino para hoy. Hoy, mis queridos, es el tiempo de preparación. Lo que queremos es tener un conocimiento de la verdad tal como es en Cristo ahora y una experiencia personal ahora. En estas preciosas horas de cierre de la gracia tenemos una experiencia profunda, viva que ganar. Así formaremos caracteres que se asegurarán nuestra liberación en el tiempo de angustia. Mis queridos, yo no sé ustedes, pero para mí está siendo muy claro el espíritu de profecía en esta mañana. De verdad que Dios nos está hablando en esta mañana. Salmo 119:34 dice: dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Primera de Juan 2:6, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miren lo que dice: para que yo pueda conocerle, es una matutina, página 229.
Hay muchos en el mundo cristiano que afirman que todo lo que se necesita para la salvación es tener fe. Las obras no son nada. La fe es lo único esencial para la palabra de Dios. Perdón, es lo único esencial. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta sola. La fe y las obras van de la mano. Amén. Las obras nunca nos salvarán. Y eso es verdad. Es el mérito de Cristo lo que aprovechará a nuestro favor. Mediante la fe en Él, Cristo hará aceptables a Dios todos nuestros esfuerzos imperfectos. La fe que debemos tener no es una fe de no hacer nada. La fe salvadora es la que obra por el amor y purifica el alma. El que levantara manos santas a Dios sin ira ni duda, caminará inteligentemente en el camino de los mandamientos de Dios. Amén. Hermanos, no te dejes engañar por estos teólogos modernos. Si los hombres dicen que solo es creer, ignóralos, no les des oídos. Y no pienses de que, no, es que él no explicó, solamente dijo, no, mis queridos. No les des oídos, dale la espalda, huye por tu vida a Cristo para tener una fe que da frutos y obras. Y reúnete con personas que te ayuden, que te animen a producir frutos del Espíritu Santo. Mis queridos, tenemos que nacer del Espíritu para obtener su poder. Y sin su poder no podemos vencer al pecado. Ya Dios nos dio todo lo suficiente para hacerlo. El resto depende de ti y de mí. Dice, para que yo pueda conocerle, página 229, continuando la cita, si vamos a tener perdón por nuestros pecados, primero debemos darnos cuenta de lo que es el pecado, para que podamos arrepentirnos y producir frutos dignos de arrepentimiento. Debemos tener un fundamento sólido para nuestra fe. Debe fundarse en la palabra de Dios y sus resultados se verán en la obediencia a la voluntad expresa de Dios. La fe y las obras nos mantendrán equilibrados y nos harán triunfar en la obra de perfeccionar el carácter cristiano. Estamos viviendo en un periodo importante e interesante de la historia de esta tierra. Necesitamos más fe de la que hemos tenido hasta ahora. Necesitamos un agarre más firme desde arriba. Satanás está obrando con todo poder para obtener la victoria sobre nosotros porque sabe que tiene poco tiempo para obrar. No hay excusa para el pecado o la indolencia. Jesús ha mostrado el camino y desea que sigamos sus pasos. Ha sufrido, se ha sacrificado como ninguno de nosotros puede hacerlo para poner la salvación de nuestro alcance. No debemos desanimarnos. Jesús vino a nuestro mundo para traer el poder divino al hombre, para que a través de su gracia podamos ser transformados a su semejanza. Cuando esta, en el corazón obedecer a Dios, cuando los esfuerzos se realicen con este fin, Jesús acepta esta disposición y esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con su propio mérito divino. Mis queridos, ¿no está siendo suficientemente claro el Espíritu con este mensaje? Fe y Obras, capítulo 5, también está en The Signs of the Times, junio 16, 1890. Las promesas de Dios están todas hechas bajo condiciones. Esa palabra no nos gusta hoy en día. Sí, la salvación de Dios y las promesas de Dios están bajo condiciones. Incluso aquellos que dicen que no, solamente hay que creer, no hay condiciones. Ya tú estás dando una condición, tienes que creer. Para que todos que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ya tienes una condición. Pero esa no es la única, y eso no es lo único que predica el capítulo 3 de Juan. Miren el contexto, que si nosotros, como sigue diciendo la cita, hacemos su voluntad, si andamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que queramos y nos será hecho. Mientras que nos esforcemos fervientemente por ser obedientes, Dios escuchará nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá en la desobediencia. Si elegimos desobedecer sus mandamientos, podemos clamar fe, fe, solo ten fe, y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Tal fe solo será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Dios debemos hacer nuestra parte. Debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu de Dios. Cuando tenemos los frutos, somos obreros juntamente con Dios. No debéis sentaros en la indolencia esperando alguna gran ocasión para hacer una gran obra para el Maestro. No debes descuidar el deber que se encuentra directamente en tu camino, sino que debes mejorar las pequeñas oportunidades que se te abren a tu alrededor.
Mis queridos, carta 75.886, Satanás obrará sus milagros para engañar, establecerá su poder como supremo. La iglesia parece que está a punto de caer, pero no cae. Y voy a hacer una pausa. Recuerden lo que estamos hablando. No estamos hablando del edificio, no estamos hablando del liderazgo solo, no estamos hablando de la conferencia general, estamos hablando de ti y de mí, ¿ok? La iglesia puede parecer que está a punto de caer, pero no cae. Porque la apostasía, esto es una nota mía, lo que está en azul, la apostasía no es la muerte de todos en el pueblo de Dios. Ahora, sigue diciendo, permanece mientras que los pecadores en Sion serán zarandeados, la paja separada del precioso trigo, el oro y la escoria, Jeremías 15:19. Esto es una prueba terrible, pero sin embargo debe tener su lugar. Ninguno, sino aquellos que han sido vencidos por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, serán hallados con los leales y verdaderos, sin mancha y ni mancha de pecado, sin engaño en sus bocas. Esto es una referencia a los 144.000 de Apocalipsis 7 y 14, es el mismo lenguaje. Entonces sigue diciendo, el remanente que purifica sus almas al obedecer la verdad, se fortalece el proceso de su prueba, exhibiendo la belleza, la santidad en medio de la apostasía circundante. Mis queridos, aquí lo dice claro, se fortalece a través del proceso de la prueba. Y aquí es donde viene lo difícil de este mensaje. Aquí viene lo difícil, querida iglesia. Bienaventurados los mansos, porque las dificultades que tenemos que encontrar pueden ser muy reducidas por esa mansedumbre que se esconde en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desaires, las molestias a las que estamos expuestos diariamente, y dejarán de ensombrecer el espíritu. La mayor evidencia de nobleza en un cristiano es el dominio propio. ¿No estábamos hablando de la templanza hace un tiempo atrás? Ahora esto va mucho más profundo. Dominio propio. Aquel que bajo abuso o crueldad no logra mantener un espíritu tranquilo y confiado, le roba a Dios su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad del corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Es la señal de su conexión con los tribunales superiores. Mis queridos, yo sé que es difícil. Como persona individual he estado ahí. Como familia hemos estado ahí. Es normal que reacciones y trates de defenderte cuando tú estés bajo un abuso o crueldad. Pero siempre tener en cuenta de hacerlo manso como la paloma y astuto como la serpiente. Y la venganza es de Dios, nunca nuestra. Ánimo, ánimo pueblo de Dios, ánimo. No mires a los que te quieran hacer trampas o hacerte tropezar. Ellos mismos cavan sus propios huecos. La tierra algún día se los tragará como a Coré, Datán y Abiram. Yo sé que es difícil. Muchos se levantan a hablar en contra tuya, hablan falsos testimonios, se creen que tienen la verdad, incluso se creen que están correctos porque son la mayoría. Mis queridos, ¿quieres saber si tú tienes el Espíritu de Dios? Sigue diciendo en el deseado de toda la gente, que por cierto, esa cita que leímos estaba en el deseado de toda la gente. Sigue diciendo, el ideal de Dios para sus hijos es el más alto de lo que pueda alcanzar el pensamiento humano más alto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este mandato es una promesa. El plan de la redención contempla nuestra completa recuperación del poder de Satanás. Cristo siempre separa del pecado el alma contrita. Vino a destruir las obras del diablo y ha hecho provisión, escuchen bien, para que el Espíritu Santo sea impartido a cada alma arrepentida para evitar que peque. Es posible vencer el pecado, mis queridos, ser como Jesús y recibir su Espíritu, quien nos da el poder. Así que para terminar en esta mañana, ¿hay una crisis? La respuesta es claro que hay una crisis. Sí hay una crisis. ¿Cómo es que dice el versículo que leímos al principio? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿En qué consiste esa crisis? Bueno, hay una apostasía dentro del pueblo de Dios. Y la historia se repite, como nosotros estábamos leyendo de las citas de la hermana White. ¿Por qué existe la crisis? Bueno, la fe es débil.
rechazaron a Dios y a su Espíritu impartido por Jesús, que fue impartido a nosotros. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento y porque rechazaron mi ley y mi sacerdocio. Hemos rechazado, o sea, el pueblo de Dios ha rechazado grandemente lo que proviene de la palabra. Este mensaje es un mensaje de poder. Estamos diciendo que es posible parar de pecar. Pero mis queridos, esto a las personas les entra por un oído y les sale por otro. No tiene ningún sentido de temor a Jehová. Incluso se paran en los púlpitos a predicar chistes. A usar palabras invanas. No hay ni respeto por el aspecto que hay niños o damas escuchando ciertos temas. Simplemente se les sale de la boca. Como si estuvieran parados en un bar haciendo stand-up comedy, comedia de chiste. Mis queridos, esto no puede ser posible, pero es una realidad, aunque parezca ilógicamente. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos obtener ese poder para nosotros no ser afectados por estos apóstatas que se encuentran entre nosotros, para que ese mensaje tan barato no nos afecte? Mis queridos, buscando a Cristo es que nosotros recibimos su palabra, y vivir a través de los frutos del Espíritu Santo es que nuestra fe crece. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Es necesario volver a nacer, guardar sus mandamientos, aceptar la cruz, tener una fe viva y con obras, vivir en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús. ¿Qué es la verdad? Es Jesús. Jesús es la verdad. No me canso de repetir eso. Cristo es la verdad es absoluta. El Cristo que yo leo en la Biblia es el mismo Cristo que tú lees. No depende de la circunstancia, ni depende de la experiencia humana. ¿Puede la iglesia de Cristo entonces vencer y vivir sin pecado? Sí, es posible vencer al pecado y las obras del enemigo. Más que suficiente, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y al Espíritu Santo. ¿Acaso este mensaje fue rechazado? Sí, en el pasado fue rechazado. Hoy está siendo rechazado y mañana seguramente va a ser rechazado. Pero aquí lo importante, mis queridos, aquí lo importante es que tú y yo no seamos uno de ellos. Que lo rechace quien quiera, cada uno es libre de tomar su decisión. Pero si la palabra me dice que yo puedo vencer al pecado a través del poder y de la misericordia de Dios, lo doy por hecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que no quiere aceptar ese mensaje, bueno, eso es un problema de ellos. ¿El creer es suficiente para nuestra salvación? No es suficiente. No solamente podemos creer, tenemos que ser hacedores, tener una fe viva. ¿Tenemos que ser hacedores? Sí, pero recuerden que no son por tus obras las cuales te salvas, sino por las obras de Cristo. Con una fe fundamentada en la palabra, una fe viva en comunión con el Padre y el Hijo. La palabra dice que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. El espíritu de la verdad. Cristo es la verdad. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesús. Mis queridos, es posible vencer al pecado, ser como Jesús y recibir su Espíritu, quien nos da el poder. Comparte este mensaje, proclámalo, porque a las puertas Cristo está. Mis queridos, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Wow, mis queridos, qué mensaje más poderoso Dios nos ha entregado en esta mañana. Definitivamente hay una crisis y hemos identificado esa crisis. Que no seamos tú y yo los que estemos rechazando a Dios en esta mañana. Que seamos de aquellos que nos estemos aferrándonos a Cristo, aferrándonos a sus méritos, a su cruz, para nosotros poder obtener una fe viva, una fe que dé obras, que tengamos los frutos del Espíritu Santo. Recuerden que es necesario nacer del Espíritu y no puedo hacer mucho más énfasis que sea suficiente cuando hablo sobre este tema,
que es necesario nacer del Espíritu. Si no naces del Espíritu, no vas a tener las obras ni los frutos del Espíritu. Y lo más importante es que Cristo viene a buscar un pueblo justo y santo. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a tu familia, que bendiga a tu iglesia local, que bendiga a tu pastor, que bendiga con los que tú trabajas, con tus vecinos, con tus amistades, quien sea. Pero yo lo único que te pido es que compartas este mensaje. Ayuda a otros a entender y a saber que es posible vencer a esta enfermedad tan cruel que muchas veces toma el control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, que se llama el pecado. No permitas que Satanás construya su reino en tu casa. Expúlsalo. Comparte este mensaje. Aquí en el Clamor de Medianoche estamos muy agradecidos porque hemos crecido. Ya vamos recibido un mensaje de muchas personas que han sido bendecidos por nuestro mensaje. Muchas gracias. Gracias. Porque nosotros vemos que el Espíritu está trabajando en cada uno de nosotros para poder compartir estas grandes verdades. Vamos a tener unas palabras de oración antes de despedirnos en esta mañana. Te pido que cierres tus ojos y te unas conmigo mientras nos presentamos frente al trono celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos has bendecido. Pedimos Señor que nos ayudes a vivir en comunión contigo. Este mensaje que tú nos has traído a nosotros en esta mañana es un mensaje de poder y te damos gracias Señor. Muchas gracias. Eres un Dios muy misericordioso con tu pueblo y a pesar que somos débiles, ya tú nos proveíste todo lo que necesitábamos para poder vencer al pecado y al enemigo. Y te damos gracias, Señor. Pedimos que tu Espíritu tome posesión de nuestras mentes y de nuestros corazones, de nuestras palabras y nuestras acciones. Ayúdanos a tener dominio propio. Ayúdanos, Señor, a no perecer por falta de conocimiento. Ayúdanos a aceptar y a tener a tu Hijo en nuestros corazones, Cristo Jesús. Te lo pedimos todo, no porque hay mérito en nosotros, ni porque lo merecemos, Señor, sino por tu sagrado Cristo Jesús, quien murió en la cruz por cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Iglesia de Cristo, fe, ánimo y confianza. Cristo viene pronto. Maranata, bendición.